El papel bíblico del padre en la crianza de los niños, el entrenamiento bíblico de los hijos. Bienvenido a su programa con el Dr. John Varela. La palabra de Dios que vamos a utilizar hoy debe ser un compañero constante en la vida de cada padre. Uno debe conocer íntimamente los dictos de la palabra de Dios asignada a cada padre. Pero ¿cuál es el papel bíblico del padre? Dios nos lo dice en Deuteronomio capítulo 31, versículos 2 al 3. 12 al 13. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, bastante importante. Y los hijos de Israel que no supieron, después de que nos dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice exactamente lo mismo. Y que los hijos de ellos que supieron que oigan, deben de oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sigue Moisés. Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Al papá necesita entender lo vital que la palabra de Dios es para ellos y para sus hijos también. ¿Y qué es? Temer a Jehová. El temor del Señor es conocer que Dios tiene un plan para cada ser humano. Eso es lo que significa el temor de Dios, que Dios ya estableció este plan para cada ser creyente, para cada ser humano. ¿Cuándo lo estableció? Antes de la fundación del mundo, que estableció este plan. Y ese plan nunca se puede cumplir hasta que uno ha nacido de nuevo del Espíritu de Cristo Jesús, al recibir el perdón de pecado personal. Porque Dios nos diseñó vivir a través del Espíritu y no a través de la carne. Porque se nos dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, es el que produce la vida. La carne para nada, absolutamente nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es la orden del piadoso entrenamiento dada al papá? Se nos dice en Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios nos da una llamada general a todos los creyentes en Cristo Jesús de someteros unos a otros en el temor de Dios, conociendo que Dios tiene un plan eterno para todos, para todos. El temor de Dios significa saber que Dios tiene este plan específico, que es eterno, para usted, para su familia, para sus vecinos, para cada ser humano, para cada ser creyente. Y cuando uno reconoce esto, se sujeta con gozo, porque sabe que está cumpliendo con el plan y propósito de Dios para con ellos, para el bienestar de toda la familia. Además, Dios nos entrega categorías específicas en donde la palabra de Dios nos presenta situaciones únicas entre diferentes grupos en que deben de sujetarse unos a otros. Y la primera es en donde la mujer debe sujetarse a su marido. Leemos en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego se dirige a la presentación requerida del esposo, de la esposa a su marido. En versículos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él
es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Ahora nos damos cuenta de lo que Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 29, en cuando habla de la responsabilidad del marido. Y Dios le dice a la esposa que va a ser sumisa, lo que la actitud de la persona a quien se debe sujetarse debe ser. ¿Qué tipo de actitud debe tener el marido cuando su mujer se sujeta a él? Si ambos siguen estos principios de Dios, servirá solo para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, observaremos cómo se debe cumplir todo esto. Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedecer a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón, con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese que él recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor está en los cielos, que no hay excepción de personas con Él. Ahora regresamos al Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres, mamá y papá, en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu madre y tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los padres deben ser honrados por igual. Luego se dirige a la persona que es la cabeza del hogar. Versículo 6. Y vosotros, padres, en disciplina y amonestación del entrenamiento de los niños, los padres tienen una responsabilidad única debido a la jefatura piadoso establecida por Dios. Efesios 5:24 nos dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios nos está entregando la misma estructura de la familia aquí, como lo hace en el capítulo 6, donde se da el esposo y el papá, el papel del liderazgo sobre el hogar. La estructura de autoridad es donde el marido debe guiar su familia con el amor de Dios que está morando en sí mismo, con sacrificio, con la jefatura de humildad sobre su familia, su esposa, sus hijos, que es el ejemplo que ejerce nuestro Señor Jesucristo. El cariño, la jefatura sobre su iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Dios define claramente la motivación de la obra de Dios en la vida de sus siervos en Gálatas 5:6, donde declara: porque en Cristo Jesús no la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la obra que obra por amor. La palabra de Dios obra por el amor. El amor le da la energía, el poder en la vida. El amor del Espíritu de Dios es lo que debe motivar, dinamizar toda obra de fe. El padre no es solo la cabeza de la mujer, pero también es la cabeza de los niños y su crianza. Pero hay un elemento más importante que debemos tener en cuenta. Es decir, en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
serán una sola carne. Y es por esto que se nos instruye en capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer a nuestros padres, porque el mamá y papá son una sola carne. Ambos, el marido y su mujer, son uno. Y todos los creyentes en Cristo Jesús compartimos la vida de Cristo Jesús, como nos declara Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Dios asigna esta responsabilidad al papá, Dios sabe, allí a su lado está su amada esposa, y que los dos son uno, ambos sometiéndose unos a otros en el temor del Señor, que permitirá el Espíritu de Dios administrar a través de ellos. Porque ellos están viviendo a través de la ley del Espíritu, que resulta en los frutos del Espíritu, como se nos dice en Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 8, versículo 4 nos indica, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tan importante. Lo que esto significa es simple, que la fe obra cuando se utiliza la palabra de Dios y el Espíritu del Señor Jesucristo, que vive en sí mismo, se convierta en ley simple, como la ley de la gravedad. Cada vez que usted sostiene un lápiz y lo deje ir de su mano, se va a caer. Y cada vez se cae. Es una ley. Y así es cuando uno cumple con la ley del Espíritu. Es una ley. Se nos promete en 1 Corintios 15, versículo 58. Porque, por tanto, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Pues que no sabéis que vuestro trabajo no es en vano, no está vacío, no es sin un regalo en el Señor. Una vez más, Dios nos promete en Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual me he enviado. Es importante conocer que Dios cumple con su palabra. Pero la unidad del marido y la mujer no niega la responsabilidad principal del padre en el entrenamiento de los niños en la palabra de Dios. Note lo que Dios nos dice en Proverbios 1, 8 y 9. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces os adorno de gracia a tu cabeza y colieres a tu cuello. La esposa, como ayuda idónea, está respondiendo a las necesidades de su tarea. Ahora, la gran pregunta, y esta es la gran pregunta: ¿qué tipo de padres se requiere para cumplir con este mandamiento? Una muy buena pregunta. Es un padre que no provoca a sus hijos a la ira, pero los entrena en la disciplina y amonestación del Señor. Es lo que un varón cristiano es. Como un cristiano, más que un varón cristiano, será como un padre. Es el varón que hace el padre, no el padre que hace el hombre. El padre que Dios describe en Efesios 6 es el padre que ha experimentado el tipo de salvación que se describe aquí
en el libro de Efesios capítulos 1 al 3. Este Padre ha llegado a cumplir la profecía que nos revela en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este Padre ya conoce que Dios tiene este plan eterno, que Dios tiene buenas obras esperándole en el futuro. Este Padre ha llegado a conocer íntimamente la revelación en Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Luego la Biblia nos describe más detalladamente en el capítulo 3, versículo 16, donde Dios, a través de su Espíritu, ha causado que seas fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Este tipo de Padre es aquel que ha aprendido a morir a sí mismo para que Cristo Jesús pueda vivir su vida a través de uno. Es el hombre a quien Dios describe en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la palabra de Dios, en la palabra del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estimado, este siervo es descrito de nuevo en 1 Corintios 5:15 como una persona que vivió su vida en la carne, pero que ha llegado a experimentar que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Este es un tipo de salvación que se trata de una salvación que es rara, que se encuentra en la actualidad. Está hablando de una persona que ha llegado a ser una nueva creación en Cristo Jesús, como declara 2 Corintios 5, 7 y 7, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Este es el tipo de padre que puede cumplir con las promesas y con la responsabilidad de la crianza de los hijos. Es algo que no puede explicar, simplemente sucedió. Nacer de nuevo en Cristo Jesús. Simplemente hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y Dios hizo lo que Él prometió que iba a hacer. Así como las promesas que leemos en 1 Juan 1:9. Y esto es lo que Dios te pide que hagas. Si confesamos nuestros pecados, lo que Dios te pide es que confieses tus pecados. Ahora Él va a cumplir lo que Él prometió, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que Dios prometió cumplir. Tú, confesar tus pecados. Dios, perdonar. Tremendo. Dios te va a perdonar y le perdona el pecador cuando confiesa sus pecados. Y cambia todo el centro de su vida, desde auto a Cristo Jesús. Este padre también debe estar involucrado con una comunidad de creyentes. ¿Por qué? Porque Efesios 4 nos aplica el por qué. Efesios 4, 12 al 14. El creyente debe reunirse con una congregación a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estimado, cuando Dios nos entrega esta gran responsabilidad del entrenamiento de nuestros hijos en Efesios 6:4, y vosotros padres, no está hablando de aquellos padres que nunca han nacido del Espíritu. No está hablando que aquellos que todavía están caminando en la ley de la carne. Estos padres son totalmente incapaces de cumplir con la responsabilidad del entrenamiento de los hijos. Imposible. Romanos 6 nos advierte que la carne es totalmente incapaz de cumplir con este entrenamiento de nuestros hijos. Romanos 8, versículos 6 al 9. Porque para ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y la pregunta importante para cada padre es, ¿tienes el Espíritu de Dios morando en ti? ¿Está morando en sí el Espíritu de Dios? La mayoría de los padres en la iglesia y en el mundo no tienen la menor idea de la clase de compromiso que se requiere para criar niños saludables y tener un hogar cristiano. Eres espiritualmente saludable. Absolutamente nada. No reconocen. Dios espera que el varón vive su vida a través del Espíritu, no a través de la carne. Se requiere este cambio en su vida. Leemos en Efesios 4, 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no aprendéis así a Cristo. Estimado, necesitamos padres que no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Efesios 4 habla de pecados de la lengua, de los pecados de corazón. La mayoría de los extranjeros son extraños a la vida de la ley del Espíritu y están constantemente en duelo del Espíritu Santo. Las palabras de Efesios 6 son los que están caminando con amor. El amor del Espíritu, porque Dios es amor. Es la fuente del amor. Efesios 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por sí mismo, por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Conoces el perdón de pecado. Estás viviendo a través de la ley de la libertad, de la ley del Espíritu. Si no es así, cumple con tu parte. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Y haciendo eso, Dios cumplirá con su parte. Te perdonará, te entregará su Espíritu y te entregará el amor y el poder para ser un padre responsable en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, amigo, y que te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.